Sinergia Centro de Investigación y Desarrollo Humano. Universidad San Francisco de Asís, Sueños sin Límites. Con el apoyo de Conexión, Fondo de Emancipación. Presentan. Comunidad sexual. En Bolivia, como en otros países del mundo, la violencia sexual incrementa día a día ante la vista y paciencia de todos. Hoy, no es extraño para nadie que en los informativos se reporten casos de padres, madres u otros familiares que han incurrido en diferentes formas de abuso sexual contra los más pequeños. La superación de los traumas que dejan estos abusos es bastante dolorosa, pues no se limita a la persona que fue víctima, sino que involucra todo su entorno familiar. Las autoridades y representantes sociales de nuestro país están uniendo esfuerzos para parar este flagelo, porque el cambio depende de todos. Queridos amigos, queridas amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a Comunidad Sexual. Como siempre, contentos de llegar a sus familias, pero en esta ocasión seguiremos trabajando sobre lo que significa la prevención de la violencia sexual. En nuestro país, como han visto en la nota inicial, el abuso sexual ha incrementado muchísimo. Muchos niños y niñas están siendo sujetos de abuso sexual. En Bolivia, 5 de cada 10 mujeres viven abuso sexual, 3 de cada 10 varones y el 70% antes de la pubertad. Así que debemos dialogar, debemos trabajar desde nuestras casas, como mamás, papás, hermanos, hermanas mayores, como familia, pero también debemos trabajar desde nuestras organizaciones. Hoy tengo el gusto de contarles que hace algunos días se han reunido muchísimas instituciones, más de 60 instituciones, en el Defensor del Pueblo, para manifestar su repudio contra toda forma de violencia sexual y en especial contra la exacerbación del erotismo infanto-adolescente. Quiero compartir con ustedes la lectura de un manifiesto de repudio que se ha desarrollado aquí en La Paz y que también ha llegado a otros departamentos como Oruro, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. En el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, del Código Niño, Niña, Adolescente, de la Ley contra la Trata y el Tráfico, de la Ley Integral de Protección contra la Violencia hacia la Mujer y del Convenio Internacional de la Niñez ratificado por Bolivia, que propugnan la defensa intransigente del interés superior de la niñez y la protección de sus derechos. Considerando que en la actualidad 5 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres viven violencia sexual y que el 70% de estos actos se perpetran contra niños, niñas y adolescentes, la Red de Promoción y Protección de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la Plataforma Juvenil por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, ANDECOP, Aldeas Infantiles, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos y Democracia, la Fundación Escuela de Padres, la Fundación La Paz, la Fundación Arcoíris, la Fundación Palenque, el Servicio Privado de Salud Reproductiva Huiñay, la Asociación Ser Familia, la Asociación Sinergia, el Servicio para la Democracia y Participación Ciudadana, AMTIDES, la Asociación CUNA, el Gobierno Municipal de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, la Red Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y la Red contra la Trata y el Tráfico y la Red contra la Violencia Sexual manifiestan su abierto repudio contra toda forma de exacerbación del erotismo o hipersexualización de niños, niñas y adolescentes. Hoy día queremos dialogar con ustedes sobre esta forma de violencia sexual. ¿Qué significa exacerbar el erotismo de niños, niñas y adolescentes? Antes de dar la bienvenida a mis compañeros de conducción,
quiero decirles que todas estas organizaciones, más de 60 organizaciones, han logrado que haya un artículo, el 118, en el Código Niño, Niña o Adolescente, que visibiliza la exacerbación del erotismo como una forma más de violencia sexual hacia nuestros niños, para prevenirla, para sancionarla y para eliminarla de nuestras vidas. Les doy la bienvenida a mis compañeros de conducción, Jaed, Cisay. No es un lindo tema, pero son muy buenas noticias, creo yo. El hecho de que la sociedad se haya organizado y las organizaciones civiles estén influyendo en el cambio de nuestras leyes. Yo creo que es lindo, ¿no? Bueno, saludar a todas y todos los que nos están viendo del otro lado de la pantalla, que creo que también debe haber muchas personas que se unen también a esta lucha, porque no es solamente de ese día, ¿no? Creo que es pelea, lucha de mucho tiempo, y de ver que nuestras niñas y nuestros niños están viviendo en una época complicada, donde el tema de la violencia está a la vuelta de tu casa, ¿no? Y más con esto de la televisión que te genera ver, por ejemplo, en horas que no son adecuadas para nuestros niños, ver situaciones que no es que nuestro cuerpo sea malo, sino la forma en cómo hacen ver esto como un objeto de consumo simplemente, ¿no? Y si eso ya está dañando a personas adultas, ¿cómo hace a nuestros niños también daño, ¿no? Creo que marca mucho más. Es cierto, tenemos que comenzar a trabajar fuertemente para visibilizar algunas formas de violencia. Alguien me decía, Jaed, es mucho más fácil luchar con quien te ofrece puños, porque si bien no está bien ninguna forma de violencia, sabes quién te está dando golpes, claro. Te puedes proteger o incluso tú mismo dar un golpe. Sin embargo, hay otras formas de violencia que no sabes de dónde vienen. Pues, es violencia, no es violencia, es como un fantasma. Y creo que algo así ha pasado con esta forma de violencia sexual. Creo que sí, ¿no? Se da mucho en lo que creo que lo que tú estás hablando, se da más con énfasis en los medios de comunicación, ¿no? Que están en todo lado. Y la exacerbación de la sexualidad y la hipersexualización del erotismo de los niños, mucho más aún, ¿no? Nos llegan culturas foráneas, nos llegan culturas que no son propias de nosotros y las apropiamos pensando que puede ser algo bueno, que puede ser algo bonito quizás, que puede ser algo tierno en algunas ocasiones, pero no nos damos cuenta de todo el proceso que conlleva una vida del niño hasta hacerse joven, estando encerrado, encasillado con la exacerbación o la hipersexualización de su erotismo, ¿no? Por otra parte, siempre se ha pensado que promover derechos sexuales más bien era promover relaciones coitales. Y en este encuentro ha sido muy interesante manifestar que los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes es ser protegidos ante cualquier forma de erotización o coitalización de sus vidas. Claro, es importante aclarar y creo que lo hacemos todos los programas, ¿no? No es lo mismo hablar de sexualidad, no es lo mismo hablar de sexo y no es lo mismo hablar de coito, ¿no? Y si hablamos de derechos sexuales estamos hablando del derecho del cuerpo simplemente, ¿no? Y creo que tenemos ese derecho desde el momento en que somos concebidos. Tal vez estos términos sean nuevos para nuestra comunidad y es muy importante que los tengan claros. ¿Qué quiere decir exacerbar? Exacerbar quiere decir aumentar exageradamente. A veces en el estadio se entiende bien este término, se dice se han exacerbado los ánimos cuando la gente grita y deja salir sus emociones sin parar. Cuando estamos hablando de la exacerbación del erotismo de niños, niñas y adolescentes, estamos partiendo de una idea básica. Todas las personas vivimos la sexualidad desde que somos concebidos hasta que morimos. Los niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, ancianos, ancianas, tienen sexo siempre. El erotismo, como la búsqueda de placer en el cuerpo en pos de generar una respuesta sexual, se va aprendiendo a lo largo de la vida, pero en especial aparece cuando somos jóvenes y nos hacemos conscientes de las sensaciones de nuestro cuerpo y de lo que podemos generar en las otras personas a través del coqueteo, por ejemplo. Esa es una forma de erotismo. Entonces, exacerbar el erotismo o hipersexualizar a un niño, niña, adolescente es ponerlo en un plano de desarrollo evolutivo sexual que todavía no le corresponde. Impulsarlo a tener pareja, impulsarlo a coquetear, impulsarlo a mover su cuerpo en situaciones que generalmente son aceptadas para el erotismo adulto. Por ejemplo, hay una situación que sí se tiene clara, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Se dice y se trabaja mucho para prohibir el trabajo infantil.
Y bueno, hay que reconocer también que muchos niños, niñas trabajan para autosustentarse en muchas situaciones, ¿no? Igual es otra discusión. Pero se queda claro, se dice un niño debería estar estudiando, dice, no deberíamos impulsarlo a que trabaje, nuestro gobierno debería garantizar que ese niño estudie, no que esté trabajando y arriesgando su vida, porque hay diferentes tipos de trabajo que pueden arriesgar su integridad corporal y muchas otras cosas. Y en el otro lado no. ¿Por qué cuesta tanto entender que es lo mismo? O sea, se tiene que ir respetando igualito, ¿no? Tiene que estudiar, después irse formando y cuando sea adulto trabajará. Y es lo mismo con el tema de la sexualidad y estas experiencias que tiene, ¿no? Cuando sea niño va a ir igual aprendiendo a estas cosas que después de adulto lo realizará, pero tiene que aprender y estar en otro proceso, ¿no? No estar en concursos, no estar en situaciones que no le corresponde todavía como niño o niña. Quiero dialogar con ustedes sobre las formas en que la exacerbación del erotismo se manifiesta. Y lo quiero hacer un poco más adelante para darles ejemplos concretos a nuestra comunidad para que cuiden a sus niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver con concursos, tiene que ver con televisión, tiene que ver con prestes, tiene que ver con muchísimas cosas. Pero antes, quiero que veamos y compartamos lo que piensan los jóvenes y las jóvenes de nuestros municipios respecto a prevenir violencia sexual infanto-adolescente. La violencia se podría prevenir enseñando tal vez con más cursos, con más salidas, pero también depende de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que dar el ejemplo uno y tenemos que seguir los consejos a los cuales nos indican y ponernos en conciencia que todo esto está mal y que no debemos hacer violencia. Y también no solo la violencia física, sino la violencia psicológica y emocional. Es muy importante hablar sobre esto porque hay personas que se crean traumas por molestias en el colegio, por algún problema que tengamos y en el colegio como amigos empezamos a molestar y quién sabe después se crea un problema muy grande. Entonces lo que yo creo que se tiene que mejorar en nuestro país más que todo es la información y hacer concientización a las personas para que la sociedad siga mejorando. La violencia física sexual es un problema grave hoy en día en nuestra sociedad y existen muchas maneras de prevenirlo y esta violencia ocurre en las personas que menos esperamos y más aún hacia los niños, y es por eso que debería haber más talleres y ser más abiertos y no verlo el sexo o el coito como un tabú como se veía antes, sino que tiene que ser más abierto para hacia los niños y hacia todos los jóvenes, dar más información y así poder evitar muchos problemas, trastornos o traumas a los niños y a jóvenes también. Para nosotros siempre es grato escuchar lo que piensan los jóvenes y las jóvenes de todos los municipios. Nos parece muy importante generar estas buenas intenciones, pero también es importante ponerlas en práctica. Así que comencemos a trabajar en talleres, en concientización, en diálogos con las autoridades. Exigimos eso de los jóvenes y las jóvenes como constructores y con la posibilidad de cambiar nuestras realidades. Vamos a seguir dialogando sobre lo que significa la exacerbación del erotismo en niños, niñas y adolescentes, diciéndole no a esta forma de violencia sexual. Espérennos.